Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. No cabe duda que la década de los 80 nos dejó unas cuantas películas que pasarán a la posteridad y que hoy día están catalogadas entre lo mejor cine de culto. Dentro de todas estas películas, unas que recordamos con especial cariño son las que componen la trilogía de Regreso al Futuro. Tomamos prestado el DeLorean para hacer un recorrido por las 3 películas y recopilar unas cuantas curiosidades de lo más sorprendentes que todavía hoy muchos fans desconocen. Toma asiento que hoy te presentaré las sorprendentes curiosidades de Regreso al Futuro. Aunque se tenía a Michael J. Fox como la primera opción para interpretar a Marty McFly, no se pudo llevar a cabo debido a que por aquel entonces el actor estaba muy ocupado protagonizando la serie Enredos de Familia. Es por ello que se realizó un casting para encontrar a otro actor. Antes de decidirse por Eric Slot, hubo varios actores que se presentaron al casting para interpretar a Marty McFly, entre ellos el mismísimo Johnny Depp, aunque por aquel entonces no era tan conocido como ahora. No tenían claro el actor que interpretaría a Doc Brown. Se barajaron muchísimos actores bastante conocidos por aquella época para encarnar al científico, entre ellos Danny DeVito, John Lithgow, Steve Martin, Michael Keaton y Robin Williams, e incluso Eddie Murphy y Bill Cosby estaban entre los candidatos. Aunque finalmente Christopher Lloyd acabó siendo uno de los principales protagonistas de la película, al principio no estaba tan convencido de ella, hasta el punto de llegar a tirar el guión de la película a la basura tras haberlo leído. Afortunadamente su mujer le recordó la principal razón por la que decidió ser actor: nunca dejes pasar ninguna oportunidad. El actor Eric Slot dio problemas desde el arranque del rodaje, con exigencias como que se le llamara siempre Marty y no por su nombre real. Además, llegaba tarde a las grabaciones y tenía confrontaciones con sus compañeros de reparto, pero la principal razón era que daba la impresión de que el actor estaba en otra película, y tras 28 días de rodaje, se tomó la decisión de volver a empezar de cero con otro actor. Por suerte esta vez se pudo contar con Michael. A pesar de que se trató de realizar de cero todas las secuencias de Marty con Michael para reemplazar a Eric, hay una secuencia en la que se puede ver al fallido actor. Durante la pelea con Biff, se puede ver en un fotograma un primer plano de Biff recibiendo un puñetazo de Marty, pero el puño que se ve en ese momento no es el de Michael, sino que pertenece a la escena que rodó Eric en su momento. Todas las ideas provienen de algún hecho o momento concreto, y la idea le vino a la mente a Bob Gale cuando encontró el anuario de su padre, lo que le hizo preguntarse si se habría hecho amigo de su padre si lo hubiese conocido de adolescente. Así comenzó lo que sería una icónica franquicia de películas. A pesar de lo bien hiladas que estaban las 3 películas, en realidad no se tenía pensado realizar secuelas y el desenlace abierto de la primera parte no era más que una broma final. Sin embargo, el estudio comenzó a hacer planes para una segunda parte. El cineasta Robert Zemeckis decidió seguir involucrado en el proyecto, llegando incluso a extenderla por 2 películas más. Aunque Lea Thompson es una actriz que ha aparecido largo y tendido en toda la trilogía interpretando a las diferentes versiones de la madre de Marty y a una de los antepasados de la familia McFly, solo hay una escena que la actriz comparte con Lloyd, y es el momento en el que Lorraine aparece en casa de Doc buscando a Marty, teniendo el personaje un incómodo saludo con Doc y no volviendo a coincidir más en toda la franquicia. En la tercera entrega, cuando Marty está atrapado en el año 1885, hay un momento en el que utiliza un plato de tarta marca Frisbee para desarmar a Perro Rabioso Tannen. Curiosamente, esta broma de Marty mostrando el Frisbee antes de tiempo, en realidad es más precisa de lo que parece. En 1871, la compañía Frisbee Pie arrancó sus servicios en la ciudad de Connecticut. Los platos de las tartas empezaron a usarse entre los estudiantes de la Universidad de Yale para lanzárselos mutuamente, y poco a poco esto condujo a la invención de los Frisbees. En buena parte de Regreso al Futuro 2, vemos a Doc llevar una camisa cuyo diseño muestra unos vaqueros montados a caballo y un tren. ¿Le resulta familiar? Sí, son elementos que forman parte de Regreso al Futuro 3, presagiando el momento del clímax de esta tercera y última parte. ¿Recordás que al principio de la primera película, uno de los jueces de las audiciones del instituto le dice a Marty que es demasiado ruidoso?
Pues ese hombre en realidad es Huey Lewis, cantante cuyas canciones El poder del amor y Atrás en el tiempo aparecen en la película. Durante el rodaje de la primera película con Eric en el papel protagonista, fue Melora Hardin quien interpretó a Jennifer, la novia de Marty. Al volver a rodar con Michael, se cambió a la actriz por Claudia Wells, pero después esta fue reemplazada por Elizabeth Shue, quien tuvo más presencia en Regreso al Futuro 2. Aunque ya estamos más que habituados a ver a los actores interpretar más de un papel diferente en una película o serie e interactuar consigo mismo, seguramente muchos no sean conscientes que la primera vez que se vio algo así y que funcionó tan bien fue en Regreso al Futuro 2. En ella pudimos ver a Tom Wilson interactuando consigo mismo mediante las versiones adulta y joven de Biff Tannen, así como Christopher Lloyd o Elizabeth Shue encontrándose con sus diferentes versiones del pasado y futuro. Los accidentes en los rodajes ocurren, y en Regreso al Futuro 3 hubo uno que casi le pudo costar la vida al propio Michael, pues durante la escena en la que Tannen cuelga a Marty con una soga, el actor acabó siendo ahorcado por accidente, llegando a estar inconsciente durante un corto periodo de tiempo. Afortunadamente, todo quedó en un susto. El actor Crispin Glover, quien interpretó a George McFly en la primera película, tuvo muchas discrepancias durante el rodaje que sacaron un poco de quicio al equipo, entre ellas el llegar tarde a las grabaciones y el modificarse el peinado a su antojo sin avisar al equipo de producción. Esto llevó a que no contaran con sus servicios para la grabación de las secuelas, utilizando un doble para rellenar los huecos que hicieran falta durante la grabación de Regreso al Futuro 2. Esto molestó bastante a Crispin Glover por haber usado su imagen sin haber dado su consentimiento. La máquina del tiempo que hace Doc con la locomotora de un tren es toda una mezcla de la saga. El tren del año 1885, el viaje del tiempo cuya idea se originó en 1955 y completó en 1985, y la tecnología futurista del año 2015 que le permite volar. Contame, ¿qué otros detalles crees que se pudieron haber pasado por alto? Déjame saber en los comentarios, te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.